que para yo leer, pues hay que tomar en cuenta que la interacción entre la obra literaria y el autor se implica el horizonte de experiencias y el horizonte de expectativas. Interacción académica. Con Adoy Medrano, que hoy nos está dando estrategias también y explicándonos un poco de cómo incentivar la lectura en el aula. La lectura en papel, Adoy, ¿cómo tú crees que hoy todavía tiene relevancia? Yo pienso que la lectura en papel no va a desaparecer porque es una experiencia multisensorial. Realmente hay muchos beneficios de leer en papel sobre la lectura digital. Primero es que no te daña la vista. O sea, sí, esa luz azul que emiten nuestros aparatos electrónicos obviamente nos hace daño a la vista y vemos que después de la pandemia muchas más personas utilizamos lentes. Otra cosa es la parte de la retención. Se han hecho muchos estudios que indican que el cerebro humano retiene más cuando lee en papel que cuando lee de manera digital. La misma comprensión, uno comprende mejor cuando lee en papel. Y por supuesto que yo tengo más sentidos involucrados al leer en papel. Yo tengo, por ejemplo, esta edición de Orgullo y Prejuicio, que me gusta muchísimo, es de mis libros favoritos, y esta edición tiene la ventaja de que tienes las cartas que se escribieron los personajes, las tiene así, entonces uno como que disfruta más el libro porque tiene interacción con él. Y para los niños hay libros con sonidos, con texturas, que si tiene la hojita que uno la abre, entonces alto relieve, sí. Alto relieve, entonces para motivar la lectura, pues claro, la lectura en papel todavía tiene su importancia. Y si usted es como yo, miren, este libro yo lo tengo todo rayado, le coloco stickers, le hago notas, porque la lectura de nuevo es una experiencia, no es simplemente un conocimiento que me llegó y ya, sino que yo entro en un diálogo con ese escritor, entro en un diálogo con el libro. Hay una concepción interesante de la teoría de la recepción que dice que para yo leer, pues hay que tomar en cuenta que la interacción entre la obra literaria y el autor se implica el horizonte de experiencias y el horizonte de expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, cuando yo voy a leer este libro, si yo sé que es de poesía, yo tengo ciertas expectativas de acuerdo a los libros anteriores que yo haya leído. Y ya yo me creo pues una imagen de cómo va a ser el libro. Entonces pronosticar lo que va a ser en el libro es una excelente estrategia, por cierto, que se puede utilizar de prelectura. Pero también se activan mis conocimientos previos, o lo que se llama el bagaje cultural. Si yo no estoy acostumbrada a leer, pues me va a ser difícil porque quizás no conozca los referentes, quizás no conozca incluso las palabras que estén aquí. Y ese horizonte de experiencias pues se aumenta mientras más yo leo. Por lo tanto, mientras más uno lee, más comprende y más libros o mayor la complejidad de libros a los que puede acceder. Digamos que entonces el mundo de la lectura, los libros, es una especie de crecimiento permanente que se da entre el lector y los autores o los libros, ¿no? O sea, quizá cuando alguien empieza a leer el primer libro le da un poco de trabajo terminarlo. Pero una vez que retoma el gusto a esa experiencia, que crea incluso una especie de necesidad de continuar leyendo. Así es, y el hábito, o sea, cualquier hábito toma 21 días en tomarlo, pero 66 días en ya hacerlo como una actividad automática. Si usted tiene un horario, se crea ese hábito lector de que todos los días lee a cierta hora, así como usted se cepilla los dientes, así como come, ¿verdad que sí? Entonces usted va a tener la necesidad de leer, va a ser algo natural que le sale, pero nosotros como padres y como maestros debemos de ser bien consistentes para crear esos hábitos. Me pregunto, Adoy, todo padre idealiza, ¿no? Digamos, la actividad lectora. ¿Qué puede hacer un padre para que su hijo, su hija lea? Bueno, lo primero es el ejemplo. El ejemplo, porque si yo no leo, como que le estoy ahí peleando a mi hijo para que lea. La verdad es que esa es la falta de muchos de nosotros, tanto padres como maestros, que no enseñamos con el ejemplo. Si usted es un padre que lee, créame, los hijos imitan y van a leer también. Crear un espacio adecuado
wow, ese rinconcito, mira qué bonito, un rincón de lectura cómodo, que el niño vea los libros, que los palpe, que se sienta a gusto en ese lugar y crear, como dije, un horario que sea parte de su rutina diaria el leer. Qué interesante, Adwey, eso que nos, ¿no? De que el padre tenga un hijo lector, tiene que ser un padre lector. Bueno, en la casa debe haber libros, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de géneros tú crees que son más efectivos para nosotros atraer a nuestros jóvenes a la lectura? Porque a veces ellos dicen como que yo quiero leer, pero eso no me gusta. ¿Cuáles son los textos que a ti te han funcionado? Porque hay textos que a uno le funcionan casi siempre, ¿no? Entonces, esos que te han funcionado a ti, esos géneros que tú recomiendas para que todos nosotros que estamos en las aulas, bueno, pues lo utilicemos. Claro, cada libro tiene su lector y va a depender mucho de los propósitos de la lectura. Hay chicos que les gusta mucho investigar, por lo tanto, para buscar información, ellos les gustan más las enciclopedias, diccionarios, libros de información de temas diversos. Hay otros que simplemente leen para recrearse, entonces ahí ya irían los libros de fantasía, aventuras. Pero de nuevo, como que cada persona tiene ese libro que detona esa pasión por la lectura. A mí me pasó, yo tengo 2 hijos, que yo les ponía a leer los libros con los que yo, ¿verdad?, obtuve esa pasión, pero eso no eran sus libros, así que ellos con quienes despegaron fue con las bibliotecarias del colegio, quienes les presentaban a ellos los libros actuales que yo no conocía, libros conforme a su edad, libros que ya incluían, ¿verdad que sí? Como que es la tecnología incluso sí, en leía su más vocabulario, exactamente. Entonces yo queriendo que mi hija lea Marianela y no, obviamente Benito a mí me decía una es muy profesora, descriptivo. recuerdo que ella nos decía, cuando yo estaba todavía cursando, antes que bachillerato, la intermedia, ahora tiene otro nombre, que ella decía, bueno, que a la lectura es como una especie de gran salón que se entra por múltiples puertas. Cierto. Y después yo vi eso en el caso de mis hijas, la mayor, en un momento que yo siempre a todas les decía, lean. Ella se tomó el gusto por los libros estos de la señora que escribió lo de Harry Potter. Ah, sí, sí. Yo en principio no me gustaba la idea, porque yo decía, es un libro medio bobo, pero con eso ella adquirió el hábito. Exactamente. Incluso después le sirvió para su estudio de inglés, porque también los leía en inglés. Y la pequeña mía era con una autora, que ahora no recuerdo el nombre, que escribía una cosa como de vampiro, que hicieron una saga. Ah, sí. Twilight. Exactamente, eso es. Sí. Y yo decía, pero que eso es medio bobo. De hecho, ambas me hicieron que yo leyera algún libro de eso. Y yo por amor me sacrifiqué. Claro, muy bien. Pero la idea Pero es que eso hizo que ellas fueran a otras lean lecturas. otras cosas. Fíjate que la pequeña que leía eso de vampiros terminó estudiando filosofía. Wow, ¿verdad? qué bien. Es como mi hijo fue con el manga japonés. Ajá. Es cierto. Se los leyó todos, leyó Tokyo Ghoul, el de Death Note, que es buenísimo, yo me lo leí, es buenísimo. Entonces él adquiere el hábito con estos y se leía 21 tomos, pero son cómics, ¿verdad? Sí. Tienen imágenes y texto. Entonces, llegan a la lectura por diferentes puertas y nosotros también es bueno nosotros compartirlo. Yo creo que también esa es una estrategia. Si están leyendo algo, aunque uno le reste valor, bueno, pues uno se presta como conejillo de India para que ellos... bueno, que se empezó por ahí. Bueno, Claro. Tú sabes que hay niños que tienen dificultades lectoras. Entonces, ¿qué uno puede hacer cuando uno está en esta etapa de motivación y creando ambientes y de alguna manera motivando de manera externa la lectura, pero hay un problema intrínseco ya en el muchacho de que hay retos, hay barreras que le impiden este disfrute? Usualmente el problema es la comprensión, porque si tú no comprendes, pues no estás leyendo. No está Leer bien. es comprender. Entonces hay que ver si tiene que ver con el vocabulario, que es muy complejo, si tiene que ver con algo ya en su cerebro de que no, o sea, puede ver las palabras, pero no puede ver el bosque, puede ver los árboles, quizás las acciones individuales, pero tiene problema con sacar un resumen, entender el hilo, el sentido global, identificar la macroestructura del texto. Entonces habría que hacer un abordaje particular, es decir, conforme a su necesidad, porque cada persona, ¿verdad?, cada lector es diferente
y poco a poco tomando las tareas de manera segmentadas, digamos, porque no te voy a poner un libro largo, sino, ok, vamos a leer solamente hoy un cuento, poco a poco, ir creciendo, vamos a ver con la comprensión y utilizando las diferentes etapas de la lectura. Vamos a otra pausa y regresamos. Continuamos con Interacción Académica. Con Adoey Medrano. Adoey, tenemos, ¿cuáles herramientas tú crees que nosotros podemos utilizar o que tú recomiendas para que empecemos con este hábito lector, para que los muchachos lean? Bien, pues yo recomiendo integrar a los chicos en una comunidad lectora. La verdad es que ya la lectura se hace en comunidad y los chicos adquieren ese sentido de pertenencia, pertenezco a esta comunidad. Y la verdad es que hay muchísimas, de nuevo, instituciones y redes sociales que nos permiten fomentar la lectura. La misma Biblioteca Infantil Nacional y Juvenil, ellos hacen actividades buenísimas de formación para los chicos y los chicos se quedan ya enganchados y convierten en ir a la biblioteca un hábito. Y qué bonito, ¿verdad? Compartir con otros y también les permiten crecer escribiendo sus propios cómics, aprendiendo a dibujarlos, etcétera, etcétera. También hay una página que se llama Métodos Literarios en Instagram, hay otras que es de rutas literarias, que qué interesante, que se combinan para irse, por ejemplo, al zoológico o al jardín botánico a leer. Entonces, tú pertenecer a una comunidad, pues eso te da un poquito más de compromiso y creo que es una estrategia maravillosa para nuestros chicos. Y los que no están aquí en la capital, ¿verdad? Que hagan lo propio en diversos municipios, que también o hay una biblioteca municipal o la hay por iniciativa privada, como en Santiago, que está, por ejemplo, Amantes de la Luz. Amantes de la Luz, de la Cultura, sí, claro que sí. Y universidades que a veces tienen la biblioteca o colegio en cierto día abierta al público también. Y talleres literarios, hay muchísimos. La idea es en las iglesias también se organizan grupos. Sí, cierto. La idea es buscar, o si no, cree usted su propio taller, porque ¿por qué no? Vamos a reunir a todos los chicos del barrio para hacer un club de lectura. ¿Cuáles herramientas, cuáles textos tú has utilizado últimamente que te han, digamos, que han logrado conectar con tus muchachos y con tus muchachas? Yo siempre le digo pidiendo esto a los maestros porque si te funcionó uno, bueno, cuando tú vienes a ver ese le funciona a uno. A mí me ha funcionado mucho. Y ahí le voy a dar su payolita a Gustavo, no sé, él no le gusta. El libro de Gustavo, porque son cuentos breves, pero son cuentos realistas y que también siempre le plantean como un dilema moral a los muchachos. Wow, y ellos ahí, entonces a veces tengo yo unos pleitos en el aula porque comienzan ellos a resolver dilemas. Un hombre discreto, a mí me ha funcionado, lo vamos a utilizar ahora en la lectura de verano, ya vendremos aquí a cuestionar a Gustavo con este libro. Pero, ¿cuáles así esos textos a ti te han enganchado? Así que tú dices, bueno, mira, este texto, cada vez que lo uso, me funciona, porque es como un clásico. Yo con cuando yo veo un grupo nuevo, mira, llevo y casi siempre me resulta exitoso. En este semestre me tocó por primera vez una clase virtual. Para mí fue un reto. Yo dije, no, es que yo no puedo pasar una clase sin lectura. O sea, una profesora de lengua española tiene que asignar una lectura. Y recordé el libro que se llama El corazón de Voltaire. No sé si lo has leído. Ese libro está escrito en toda la trama se desarrolla en correos electrónicos. ¿Y por qué lo hice? Porque justamente estamos en un ambiente digital y pegaba perfectamente, porque increíblemente nuestros estudiantes no saben escribir un correo. O sea, es increíble. Ustedes todos los días están pegados aquí en el celular, pero ni siquiera saben escribir un correo. Entonces eso les enseñó incluso la diferencia entre un correo institucional y un correo de amigos, por la manera en que se escribían. Y toda la trama se desarrolla en correos electrónicos. Tú escuchas las diferentes voces, los diferentes estilos, y a ellos les encantó ese libro. Y creo que fue una excelente estrategia hablando del mundo, ¿verdad? ¿El corazón digital de Voltaire está digital o uno lo está tiene? Digital, de Luis López Nieves, me parece que es el autor. El corazón de Voltaire, mira, pues está en la biblioteca, está en Ciudad Ceba. Sí, en Ciudad Ceba. Ciudad Ceba. Adoey, ha sido para nosotros un placer inmenso tenerte. Yo no sé si tú quieras dejar alguna idea
que se quede en nuestros televidentes sobre leer en la universidad. Si usted tiene un niño que presenta alguna dificultad con la lectura, qué hacer también con la frustración, con la falta de hábito, porque uno lo plantea como algo fácil, pero sabemos que es un trabajo, es un camino por recorrer. No sé, me gustaría como que algunos tips. Primero, si usted tiene un niño que tiene alguna dificultad. Segundo, usted como padre, ¿qué usted puede hacer cuando usted no cuenta a lo mejor con los recursos, digamos, humanos o bibliotecarios a la mano? Como tips fáciles que la gente pueda empezar a implementar desde hoy. Y aquel que quiere empezar a leer también, que nosotros podamos empezar hoy a leer, que diga, bueno, hoy yo voy a comenzar y me voy a leer tal cosa. ¿Qué tú recomiendas? Bueno, lo primero es tener paciencia con los hijos, señores. Las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Cultivar un hábito de nuevo requiere tiempo y esfuerzo. Y ser paciente, que va a dar sus frutos. Ser consistente, disciplinado y paciente. Y si es usted de manera personal que se ha motivado a leer, pues qué hermoso camino. Usted va a conectar con las mentes más geniales del pasado. Por ahí, piense eso, que usted está dialogando con esos grandes escritores y es un privilegio tener libros, poder leer, señores. En el libro que te compartía, decía que había un indígena que soñaba con que su hijo leyera. Eso era algo como tan grandioso y nosotros que tenemos ese privilegio, wow, no lo valoramos. Así que valoremos la lectura. Muchísimas gracias, profesora Aduey Medrano, profesora Ibel Guzmán, por esta interacción académica. Muchísimas gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.